Y hoy tenemos con nosotros a Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá es actor, es director, profesor de teatro, se formó con Norman Brisky, con Luis Agustoni, pero Sebastián no solamente se quedó con el teatro, sino que se perfeccionó en dirección y en dramaturgia también con Luis Agustoni, pero también el piano, con Nélida Marchese, Fernanda Morelo, y en el conservatorio vecino nuestro, acá, el Franz Liszt, en canto con Paula Varela, Patricia Pacheco, y en ilusionismo también con Henry Evans. En el año 2007 se incorporó al elenco estable de trabajo del maestro Luis Agustoni, participando como actor en distintos espectáculos: Sombras en la mente, Conciliación, La ley del talión, Un cambio de mundos, Fabulario, Quiero hablar. Pero podría seguir nombrando distintos espectáculos, pero quiero detenerme en un espectáculo que, como le decía recién, salí conmocionado el año pasado en una obra que se llama La función por hacer, con dramaturgia de Miguel del Arco y Aitor Tejada, donde le cupo una dirección muy buena, muy ajustada y con unos actores muy, pero muy buenos, muy recomendables. Y también vimos Lúcido, dirigido por Sebastián, de Spiegelburg, que muestra la ductilidad que tiene y el oficio que tiene Sebastián para sus puestas y además para dirigir a los actores, que no es tampoco una tarea fácil. Pero me voy unos años más atrás, donde creo que fue el primer contacto que tuve con Sebastián como director, en Tiempo de partir, donde dirigía a su maestro, nada más ni nada menos, ¿no? Dirigía a Luis Agustoni, allí, que interpretaba al poeta, escritor Leopoldo Lugones. Todo un desafío. Este camino que ha recorrido, ¿no? Y sigue recorriendo este joven director y actor, como lo hemos presentado, no quiero dejar de recordar otro de sus grandes éxitos, ¿no? Los Opas, de Daniel Dalmaroni. En fin, pero hoy lo convocamos por otra cuestión. Nuestro invitado está en uno de los teatros del complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ha estrenado el 22 de abril una obra que se llama Burguesa, una versión del Burgués gentilhombre de Molière, escrita por Alfredo Allende, un espectáculo que cuenta con la actuación de Mercedita Celordi, Patricio Paz, Bianca Vicari, Juan Pablo Carrasco. El diseño de pinturas es de Gonzalo Palavecino, la supervisión en clown es de Julieta Carrera, el diseño coreográfico es de Carolina Borca, el diseño de iluminación de Claudio Del Bianco, el diseño de vestuario de Alejandra Robotti y el diseño de escenografía de Magalí Hacha. Muy buenas tardes, Sebastián, bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. Abajo estas estrellas. ¿Y qué anda haciendo Molière por las calles de Lanús? Por las calles de Palermo. Palermo, pero digamos, la protagonista... Ramos Mejía. Ramos Mejía. Me confundí Ramos Mejía. De localidad. ¿Qué está haciendo?
Molière. No sé, preguntarle De la eso, suya, ¿no? eso preguntarle a Alfredo Allende, que fue el escritor que se le ocurrió esta locura hermosa. Anda haciendo lo de siempre, Molière, riéndose un poco de todas las cosas, de todos nosotros, de las instituciones, de la gente, de los políticos, absolutamente de todo. Y me parece sano que se tome todo con humor. Siempre lo tratamos de hacer con respeto cuando hacemos humor, pero nos reímos también un poco de todo. Así que ahí anda, Molière paseando. Contanos un poco, ¿qué nos plantea Allende en esta, digamos, en su escritura, y qué nos ofreces vos en tu escritura escénica? Sí, bueno, una buena interpretación, la escritura escénica. Alfredo trae el tema central del burgués gentilhombre, esta persona que quiere pertenecer a una clase que no es, y para eso se instruye, toma clases de cultura, este tipo de cosas. Y acá lo trae a los años 60, lo vincula también con una época política, ¿no? Con la dictadura de Onganía, está recién muy presente, la noche de los bastones largos. Se dice, se toca todo el tema, pero con mucho respeto, pero no es como tema central, para colocarlo en una época, como un contexto, porque tiene que ver esta adaptación, en vez de ser un burgués, es una burguesa, ¿no? Por eso se llama burguesa, es una señora que tiene ansias de entrar al country Tortugas, country que en esa época era el único, era casi el único, sí. Y ahí, ¿no? Era de elite y pertenecer ahí, ¿no? Y esta señora de Ramos Mejía quiere pertenecer a ese country, entonces en pocos días tiene una reunión con la comisión del country para ver si le dejan ingresar. Entonces ella trata de comprar pintura moderna, hay una especie de artista que la estafa, toma clases de cultura, de música, de baile y todo este tipo de cosas. Los otros tres personajes, uno es el profesor de cultura de ella, otro es su mayordomo, que es un mayordomo bailarín, y la otra es la hija, que entre los tres tratan de ir llevando a esta persona, convencerla de que es una locura hacer esto que está por hacer. Esto es lo que nos propone Allende de su escritura. Luego la lectura resultó tan desopilante para todos lo que hemos leído. Es raro, ¿viste? Cuando te acostumbras a leer teatro se hace más como mecánico, y nosotros que estamos constantemente porque buscamos material, porque nos llega o lo que sea. Cuando te reís de una primera lectura sin parar a actores sobre el escenario, es como hay algo ahí que decís, acá esto debería resultar. Y no sé por qué me la imaginé como una situación de gags continuos. Era una obra donde no daba respiro. Entonces la empecé a pensar desde el punto de vista muy física, mucho de teatro físico, y por eso pedí la asistencia de dos personas muy avesadas en el tema, como Carolina Borca, que la pusiste ahí, que es coreógrafa, y Julieta Carrera, que es una de las mejores clowns del país, que me ayudaron a montar un poquitito toda esta situación, porque es una comedia de puertas, una comedia de situaciones, muy Molière, muy farsa, muy para afuera. Entonces la traté de pensar así. Creo que el resultado es muy bueno, estamos muy conformes. Es como no hay respiro. La idea es no dar respiro en la risa, ¿viste? Estar todo el tiempo, cada 2 minutos, una situación que genere un poco de eso, de comedia. Y es esto, ¿no? Es una comedia, sin más ni menos, con todas las dificultades que requiere montar una comedia y con toda la facilidad que tiene para verse. Y tan necesaria en estas épocas. Yo creo que sí, ¿no? Y aparte es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Sí, definitivamente. Generalmente por ahí hay algunos actores que tienen esa beta, ¿no? Del comediante,
pero se van para el otro lado, ¿no? Se van para el lado de la tragedia y abandonan ese aspecto tan importante, esa cara, ¿no? Esa máscara del teatro, sí, que ha sido, digamos, vital en la historia, ¿no? Sí, muy importante. Está un poco, la comedia estuvo un tiempo medio desprestigiada acá, porque creo que todo el siglo pasado nosotros recibimos la cultura del realismo, producto de Stanislavski y Chekhov, Ibsen, esos autores y esos directores que nos pusieron ahí, la escuela que hoy se enseña en casi todas las escuelas de teatro de Buenos Aires, que vinieron acá a la mano de Aleso, de Augusto Fernández y todos sus discípulos. Y ese realismo a veces hace que la comedia quede un poco afuera de eso. Entonces todos los que nos hemos formado en el siglo pasado mirábamos un poco de reojo la comedia. O sea, la actuación tenía que ver más con poder entrar en ciertas emociones y qué sé yo, pero el armar un espectáculo en sí, con situaciones más de maquinaria que de situaciones emocionales entre los actores, se veía un poquito con recelo. Tal vez en una mala interpretación de parte de nosotros los alumnos, porque estos maestros también eran amantes de la comedia. Yo me formé con Luis, que también forma parte de esa camada, con Luis Agustoni, y era un gran comediante, él, y tenía un gran amor por la comedia, pero todos nosotros, me parece, nuestras generaciones interpretamos un poco mal el realismo. La actuación es esto, por eso nos resulta un poco más fácil, me parece, entrar en esas situaciones de conectar en una mesa, de mirarnos a los ojos y ver qué pasa y que la emoción empieza a venir y a surgir. Pero cuando hay que hacer comedia me doy cuenta a veces que por ahí con los actores hay charlas como, bueno, pero ¿y de dónde vengo? ¿Cómo compongo este personaje? ¿De dónde viene mi personaje? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere? A veces en la comedia no resiste mucho ese análisis. Es hacelo y hacelo. Tenemos que montar una maquinaria que es así, no importa de dónde viene, a dónde va el personaje. Después lo armamos porque nos gusta tener un poquito la idea y qué sé yo. Pero sí, creo que un poco por eso nos es más fácil, está más a mano, para nombrarlo como puestos, como representación del teatro, la risa y el llanto. Me parece que el llanto está un poquitito más a mano para nosotros. Estamos con Sebastián Bauzá, que en este momento tiene en escena en el Teatro Sarmiento, que es uno de los teatros que forma parte del complejo teatral de Buenos Aires, en la avenida Sarmiento 2715, Burguesa. ¿Cómo llegó Burguesa a tus manos? ¿Por una propuesta del teatro o es una propuesta tuya? ¿Cómo es el mecanismo allí? Por Lúcido. El autor Alfredo Allende nos vino a ver cuando estábamos haciendo Lúcido y luego fuimos a comer, como sucede siempre en el teatro. Como dice Cartoon, hacemos teatro para la cena posterior. Qué lindo. Alfredo nos dijo, che, si quieren yo les puedo escribir algo a medida para el grupo de actores que son, me gustó mucho lo que hicieron, cómo manejan, bla, 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 y tengo esta idea en la cabeza. Y así surgió y hubo un ida y vuelta, punta a punta, habrá sido 10 meses, un año de resúmenes, de carillas, de qué sé yo, de escaletas, idas y vueltas, obra, primera versión, segunda y qué sé yo, y terminamos con esto, y ahí se nos dado un montón de cosas, digo, una mujer protagonista, o sea, dar vuelta al burgués a la burguesa, la Argentina de los años 60, y traer un poquitito de ese aspecto social a una obra, un autor y un director jóvenes, ponele, y reversionar un clásico como Molière. Se nos enseñó un poco la lamparita y dijimos, esto puede ir, le puede interesar al complejo. Y bueno, pedimos unas reuniones, nos aceptaron y les encantó el proyecto, y esto fue a principios del año pasado. Y estaban, buscando hueco donde poder hacerlo, y aquí caímos. Y, digamos, cuando ustedes ya empiezan a entrar en conversaciones, ¿ya la tenían preparada la obra? No.
No habíamos comenzado a ensayar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo fue de ensayos? de Sí, ensayo? fueron 5 meses muy intensos. muy intensos. ¿El elenco, digamos, lo elegiste vos o ahí hay un consenso con el teatro? No, absoluta libertad. Qué bueno. No. Nosotros presentamos el proyecto como paquete cerrado. La obra, este es el autor, este es el director y el elenco es este. No para imponerle, simplemente como para sugerir, porque había sido concebido por toda nuestra compañía. Fue algo que llegamos a pensar, tal vez nos digan que nos sugieran algún nombre, porque nosotros tenemos una trayectoria, pero dentro del teatro independiente. Eso es lo que yo estaba viendo, que la mayoría... Claro, muchos de ellos con mucho prestigio, pero siempre dentro del teatro independiente, y a veces uno entiende que teatro oficial, teatro comercial necesitan tener una figura. Pero la verdad que nos hemos encontrado con gente muy abierta, no nos dijeron absolutamente nada, Qué bueno, no nos tocaron eso, ¿no? una coma del texto, del elenco, del equipo. Yo pude elegir todo el equipo creativo. Qué lindo poder trabajar con esa libertad. Una maravilla. Una maravilla. Vamos con un tema musical. Daniel, ¿te parece? ¿No? Ir a ver Burguesa, por ejemplo, al Teatro Sarmiento, que estamos hablando aquí con Sebastián Bauzá. Pero también hablábamos del concierto del Mozarteum, que abrió su temporada el día lunes, ahora el miércoles 3 de mayo a las 13, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, en la avenida Corrientes 1530, se va a presentar Quatuor Voz, cuarteto de cuerdas, y Pablo Márquez en guitarra, con un programa muy interesante, con obras de Astor Piazzolla, Alberto Ginastera y Luigi Boccherini. No pierda de vista este concierto que ofrece el Mozarteum en estos conciertos del mediodía 2023 en su 62ª temporada en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, en la avenida Corrientes 1530. Y lo más importante, no solamente lo que va a escuchar, que es de primer nivel, sino que la entrada a estos conciertos es gratuita. El Mozarteum en los conciertos de mediodía tiene un público verdaderamente asegurado, un tema bastante complicado en este tiempo para cualquier actividad, ya sea musical o teatral. En teatro, los sábados a las 20:30, en el Teatro del Convento, en Reconquista 269, sube al escenario Enrique V con la dirección y puesta en escena de Martín Barreiro. En Reconquista 269, en el convento de San Ramón Nonnato, un monumento histórico que está en plena City, enfrente al Banco Central. Allí usted puede disfrutar de una de estas obras que no se han dado prácticamente en el repertorio en nuestro país, ¿no? Una obra que posiblemente Shakespeare la escribió alrededor del año 1598 y nos muestra allí, ¿no?, el enfrentamiento de Inglaterra con Francia. Quiero agradecer a la Fundación Beethoven también por la invitación que nos ha hecho para el día 29 de abril a las 18:30 compartir un brindis y dar inicio a la temporada 2023. Después nos ofrecerán, ¿no?, un estreno de prensa de la ópera La historia del soldado de Igor Stravinsky, con la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón y Regi de Mariana Ciolfi. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Y también agradecemos a Ivonne Raskakowski, que nos ha invitado a
participar de un concierto el día jueves 4 de mayo a las 19 en el Templo Libertad, en Libertad 785. La Asociación Cultural Argentino-Polaca, junto con la Embajada de la República de Polonia, han organizado este concierto con el pianista polaco Rafael Luz-Sebecki en conmemoración del Día de la Constitución de Polonia. Así que un programa muy interesante, con obras de Chopin, con obras de Friedman, de Adinsel y de Paderewski. Esto es el próximo jueves 4 de mayo a las 19 en el Templo Libertad, en la calle Libertad 785, Libertad, casi Córdoba, cerca, está entre el Teatro Cervantes y el Teatro Colón. Y las luces siguen encendidas, sobre todo cuando están los protagonistas aquí en Bajo estas Estrellas, como hoy, que nos acompaña Sebastián Bauzá. Sebastián, ¿hasta cuándo nuestro público puede ver Burguesa en el Teatro Sarmiento? Bueno, tenemos de jueves a domingo a las 20 horas, en principio ahí en Teatro Sarmiento hasta el 14 de mayo. Hasta el 14 de mayo. Sí. ¿Y después había alguna posibilidad de...? Seguramente sí, va a seguir la obra, hay posibilidades de ir a alguno de los otros teatros del complejo, el Teatro El Plata en Mataderos o al Regio ahí en Colegiales Chacarita, pero todavía no hay... Se está viendo, claro, depende un poco cómo se arme el rompecabezas con el resto de las obras. Pero ¿y la recepción cómo ha sido en estos...? Brillante. La verdad, nosotros estrenamos el sábado, hicimos nuestro estreno y era como una gran prueba de fuego. Como te dije, nosotros estuvimos ensayando como unos 5 meses y ensayar una comedia llega un punto en que todas las obras requieren en algún momento el ingreso del espectador, del público, para que suceda esta especie de la magia del teatro, para ser un poco románticos con el término, pero es real. El actor siempre necesita de la calidez del público. En una comedia de estas características, en donde hay situaciones montadas, era muy vital el ingreso del público. Ya nosotros empezábamos a dudar de todo, porque en el momento en que vos montás situaciones de comedia, te reís, se ríen los actores, te reís vos, los asistentes, la gente que está trabajando, 3, 4, 5 ensayos, al sexto no se ríe nadie. Imagínate, pues 5 meses, estábamos todos aburridos, decimos, esto no le interesa a nadie, ¿viste? ¿A quién? Entonces necesitábamos ya el ingreso del público. Y la verdad fue emocionante ver que todo ese trabajo pensado para entretener un poco a la gente dio sus frutos de una manera que superó mucho las expectativas que teníamos. Hubo momentos donde los actores tenían que parar, hubo momentos donde surgieron aplausos a raíz de una situación. 3 veces la gente aplaudió, los actores tuvieron que parar. Entonces fue muy gratificante. Algo inusual eso. Algo inusual. Muy inusual, el aplauso es muy inusual. Me llamó mucho la atención. Pero bueno, todos los públicos son distintos. Con esto no quiero decir que esto sucederá siempre, que hay gente que se puede ir aburrida, y está súper válido, como decías recién hace un rato, que toda interpretación del espectador es subjetiva, como le llega a cada uno. No quiero decir que esto sea una fórmula probada. Sí nos fue muy bien este fin de semana en el estreno que tuvimos sábado y domingo. Y bueno, ahora veremos, esperemos que nos siga yendo así. ¿Y qué lugar ocupa la música en Burguesa? ¿Tiene una banda musical? ¿Tiene música en vivo, así como nos ofreciste en la puesta de la función por hacer? De la función por hacer, por ejemplo. No, estaba, la verdad que lo tenía en mente. Primero tenía en mente algún músico en vivo, después iba a ser demasiado complejo y pensé en una música original. De hecho, habíamos estado en contacto con un músico muy importante. Pero después nos fue ganando más la apuesta desde lo actoral y
y quedó un poquito relegada esa idea. Asimismo, yo soy bastante pretencioso, riguroso, y como soy un amante de la música, claro, por eso. Trato de elegir los momentos de la mejor manera para música. Así sea la música de ingreso a público y del cierre de la obra nada más. Siempre me tomo unos cuantos días para ver este tipo de cosas. No tiene música original. Pero hay música por lo menos de la época de los 60. Sí, claro. Hay varios pasajes de música, sí. Y he visto en la fotografía también que tiene un vestuario y una ambientación muy colorida. Claro, la idea era las reuniones que tuvimos con escenografía, vestuario e iluminación, un poco estas tres patas que cuentan mucho desde la puesta, era estallarla de colores. Porque esta señora la pintamos como una especie de muy kitsch, muy inmersa. Sí, se nota. Entonces tiene unas... Que la escenografía es bastante kitsch. Unas cabezas de oso doradas, ¿viste? Unas cortinas horribles, unas columnas de marfil. Sí, todo muy mal gusto. Entonces estalló todo en colores y el vestuario también se colocó todo muy allá. Y eso también hace mucho a la comedia. Sí, fue muy pensado eso por parte de los creativos. Y hablábamos fuera de micrófono, pero ¿todavía no tenés nada en vista después de Burguesa o estás ahí? Sí, estamos. Se está cerrando un elenquito muy lindo. De nuevo también algo pensado más para, por lo menos, comenzar en el teatro independiente, una obra que se llama Familia, de Fernando León de Aranoa, que se hizo película. Él la dirigió en España. Es un material muy interesante. También es una comedia. ¿Una comedia también? Sí. ¿Pero tan hilarante como Burguesa? No. En otro registro. Sí, una comedia, no sé si más tirando a lo realista, pero sí en una situación que pueda llegar a pasar. Todo esto, lo que sucede en Burguesa, es demasiado ridículo. Muy bueno. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el programa, y por supuesto que en el futuro te comprometemos cuando Familia cuando Familia esté un poco más armada, claro, ¿no? Que nos vengas a dar algún anticipo claro, más concreto. Con las clases, bien también. Bien, muy bien. Tenemos la escuela y Escena X que está funcionando muy bien. Sí. Vos ahí estás dando clases en los 3 niveles, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, espero ver a Burguesa. Lamentablemente hoy es la función de prensa y un compromiso preexistente me hace alargar este gran deseo que tengo de ir a divertirme, porque es decir, el teatro me divierte, con el drama también, pero yo disfruto mucho la comedia y disfruto enormemente el teatro de Molière. Y si bien aquí es una recreación de Molière, el espíritu burlón de Molière seguramente que está presente. Es lo que buscamos, ojalá lo puedas encontrar ahí. Muchísimas gracias. A vos, Alejandro. Y esto ha sido todo por hoy.